Café con Cine es presentado por Cinépolis Tehuacán. Saludos amigos de Café con Cine, en esta nueva cápsula les voy a comentar sobre La Monja. ¿Tienen expectativas altas sobre esta película? ¿Quieren saber qué es lo que sucede con la película de terror más esperada de la temporada? ¿Creen que van a salir decepcionados? Pues vengo a advertirles que sí, totalmente. Esta película de terror lleva el sello de James Wan, quien en esta ocasión funge como co-guionista, pero obviamente también como productor ejecutivo. Entonces uno puede pensar, si la marca de James Wan normalmente es sinónimo de calidad en cuanto a sustos, pues en esta ocasión creo que se ha acabado ese periodo de gracia que le habíamos otorgado. Creo que nos decepciona y sin lugar a dudas puedo decirles de manera contundente que esta es la peor película de este llamado universo de El Conjuro. Ya nos habían de alguna manera adelantado, como podrán ver en esta imagen, que la aparición de esta monja, de este personaje diabólico en esta saga, sale al final del Conjuro y también es mencionada de alguna manera en Annabelle Creación. Entonces, todo estaba planeado, todo estaba de alguna manera maquinado para que tuviéramos un universo en el cual tenemos que consumir todo simplemente porque tiene el apellido del señor Wan. Pero creo que eso debe de terminar. ¿De qué trata? Bueno, estamos en la abadía de Carta, Rumanía, en el año 1952. Una monja comete un suicidio un tanto extraño y vemos que de alguna forma es obligada a hacerlo por una entidad maligna, alguna presencia que pues está rondando esta abadía. Por lo tanto, tenemos que el Vaticano requiere los servicios del padre Burke, interpretado por Demián Bichir, para que investigue qué es lo que sucedió, pero sobre todo para determinar si ese lugar todavía se puede considerar como sagrado. Para auxiliarlo, le asignan a la hermana Irene, quien es una joven monja, quien está en un instituto en Londres, probablemente enseñándole a los niños temas sobre la Biblia. Se ve que tiene una actitud un tanto rebelde, no va con las ideas sobre todo de la iglesia, pero que considera la autoridad eclesiástica que puede ayudar a esta misión porque tiene poderes clarividentes. Ellos dos son enviados a Rumanía, a esta región de Transilvania, específicamente a esta área de donde se encuentra la abadía, para que hagan una investigación. Ahí ellos entrevistan a la persona que encontró el cadáver de la monja suicida, quien es un sujeto a quien apodan Franchute. Sí, un cliché totalmente, es un franco-canadiense que pues de alguna manera, haciendo honor a Nosferatu de 1922, sirve como el guía tenebroso en este viaje. Él los lleva y supuestamente después los va a recoger. Sin embargo, cuando el trío antidemoníaco llega al lugar, empiezan a suceder algunas situaciones paranormales, un tanto tienen que ver con la aparición de espectros, tiene que ver con algunas pesadillas extrañas, y conforme avanza la investigación se dan cuenta que algo muy siniestro está precisamente escondido y está resguardado en ese templo. ¿De quién estamos hablando? Precisamente de Valak, aquel entidad demoníaca que en el Conjuro 2 aterró a todo el mundo y que tiene la imagen, ha tomado el físico de una monja. Les voy a dar algunos pequeños detalles sobre este personaje, que en realidad Valak aparece en libros de ocultismo y sobre todo en invocación demoníaca, sobre todo como en el del libro del rey Salomón. Se supone que esta entidad le concede la sabiduría a las personas para encontrar tesoros, quienes lo invocan, y para controlar serpientes. La imagen que se tiene de esta persona, o de esta cosa, que acá se la estamos mostrando, es la de un niño pobre, así lo describen, con alas y que está montando un dragón. Pero bueno, vamos directo al grano. La Monja es una terrible película de terror porque digamos que se esforzó en juntar todos los elementos negativos del terror contemporáneo. ¿A qué me refiero? Está plagada de CGI, tiene efectos especiales que únicamente tienen la intención de asustar a la audiencia. O sea, si no fuera por el estruendo a través del audio o de sustos falsos, entonces esta película no tiene ningún otro valor, no tiene, digamos que, otra función. De alguna manera, el director, que es un tal Corin Hardy, que es gente de confianza de James Wan, está traicionando la confianza que esta persona, que este cineasta le ha dado, porque no le aprendió mucho en cuanto al suspenso, en cuanto a generar escenas verdaderamente bien estructuradas en cuanto a terror. Y también es culpa del guión, que es escrito por Gary Doberman, y también tiene culpa Wan, quien funge como co-guionista. Me sorprende porque este Doberman, él hizo el guión de Annabelle Creación, pero sobre todo adaptó a la pantalla grande la novela It para el remake de Stephen King. Entonces, vaya, ¿cómo podría salir algo mal? Pues bueno, parece que se esforzaron para destruir este universo del Conjuro.
Les voy a explicar. James Wan, digamos que revolucionó el cine de terror a través de dos modelos. El primero es en base a los sustos clásicos, es como que regresar a las raíces del género con, pues digamos que trucos muy simples pero efectivos, buenos actores, un muy buen guión, no abusar de efectos especiales por computadora, pero sobre todo, digamos que es como que enfatizar que la prioridad es volver a asustar a las audiencias. Esa es la primera forma. Y la segunda es hacer una especie de la que conocemos como Scary Movie. Es decir, una película de miedo divertida que puedes ver con tu novio, con tu novia, con tus amigos en un viernes por la noche. Para eso tenemos El Conjuro 2, que si bien echa mano de más, a diferencia del original, del CGI, de sustos falsos, pero está muy bien hecha. Tiene una historia entrañable, tiene muy buena química entre todo el reparto y es bastante buena secuela. Entonces, creo que las instrucciones son simples, pero la ejecución no lo es tanto, porque en La Monja, que vuelvo a repetir, es la peor entrega en este universo, no se puede rescatar muchas cosas. Es decir, Annabelle y Annabelle, la creación, son simplemente competentes, son películas que tienen su función, no pasan de ser un rato entretenido. Digamos que hay películas mejores que esas. La primera se inspiró mucho tal vez en Rosemary's Baby. La segunda es casi una inspiración en Dolly Dearest, que acá llegó como Dolly, la muñeca diabólica. Pero no se siente, o sea, como que dejan la sensación de que quedaron a deber, como que no les pusieron el mérito que James Wan le impuso a sus dos primeras películas. Entonces, yo creo que al no pasar sin pena ni gloria, La Monja tenía esa oportunidad como de redimir el género, redimir también a este universo que, como les dije, ya perdió la credibilidad. A mí me enoja bastante que algunas críticas han dicho que esta película es una mezcla entre El Nombre de la Rosa de 1986 y El Conjuro. Pero ¿cómo se atreven? Es decir, El Nombre de la Rosa es una basada en la novela de Umberto Eco. Es una especie de exploración muy interesante, al más puro estilo del cinema giallo italiano, que tiene que ver con una investigación tipo Sherlock Holmes en un monasterio. Está perfectamente bien ambientada, tiene suspenso, tiene incluso gore y tiene algunas pues secuencias que inspiraron al cine de asesinos seriales de los 90, como Seven, como Silence of the Lambs, Silencio de los Inocentes. Entonces, aquí creo que el director, Hardy, no captó para nada esa atmósfera que debe de tener una película que tiene una locación cerrada, ¿no? O sea, se pudo haber sacado mucho de la abadía de donde se concentran los eventos principales. Creo que no logra mantener un nivel de suspenso. Nada de eso hay aquí. Es decir, hasta la investigación que realiza el padre es totalmente... Vaya, es muy simple, de manera casi fortuita encuentra algunos libros de ocultismo y de ahí saca algunas conclusiones y se apoya con las visiones que tiene la hermana Irene, ¿no? Para nada que ver con una investigación al nivel de lo que les estaban exigiendo. Por lo tanto, me cuesta mucho, digamos que catalogar esta película en algún subgénero en específico. Definitivamente no es una non-exploitation, o sea, tipo películas como Alucarda, Satánico Pandemonium, Flavia la hereje, The Devils, etc. Tampoco sirve, no se podía clasificar como Haunted House, o sea, de casa embrujada, porque el convento, en lugar de ser un personaje de reparto, en lugar de proyectar algo más, pues simplemente está ahí, o sea, es una locación que no se utiliza bien. Tampoco podríamos decir que es de posesión demoníaca porque no se explora del todo esta situación. Tenemos algunos flashazos en los que tal vez el padre recuerda ahí, tuvo un exorcismo fallido, y acá la monja posee al personaje interpretado por Thaisa Farmiga, pero nada más. Por lo que concluiría que este nada más es un festín de CGI, de sustos falsos, y es como una oportunidad que se desperdició para hacer algo más interesante. Tenía todo, por así decirlo. Se perdió la posibilidad de crear una experiencia tétrica que fuera en base tal vez a los esplendorosos paisajes de esta región de Transilvania, y también explorar la abadía como la locación. La fotografía del talentoso Maxim Alexandre, quien es el fotógrafo de cabecera de Alexandre Aja, lo vimos en Hot Tension, ¿cómo dice? El despertar del miedo, creo que la trajeron así a México, The Hills Have Eyes, Mirrors, también hizo la fotografía de Maniac. De alguna manera sí nos llega a crear alguna atmósfera por ciertos momentos, bastante bien, o sea, la película luce intimidante, pero aquí también hay un pequeño detalle. James Wan dirigió las escenas en el exterior, o sea, donde vemos paisajes, donde vemos cuando los personajes están llegando, y Hardy es quien dirigió en locación, o sea, en el interior.
por lo cual a veces a mí, bueno, yo al menos noté que sí había algunas unas diferencias muy puntuales, e incluso se llega a dar un look como de videojuego. Les pongo acá una imagen para que comparen lo que es el videojuego de Evil Within de PlayStation 4 con esta escena en específico, y más o menos pueden entender qué tipo de look y sobre todo como de sentimiento tiene esta película. De hecho, hay escenas que parecen sacadas de un videojuego, es decir, o sea, son zombies, monjas que están poseídas y son combatidas a través de fuego y balazos. Bueno, yo no tendría problema de jugar un videojuego así, pero esto es una película de terror, ¿no? Cuando la atmósfera falla, entonces se compromete el factor miedo definitivamente, y por ende la oportunidad de crear suspenso y las secuencias de miedo ensambladas de manera positiva, pues se pierde. No sé, a título personal, yo hice mi primera comunión y la confirmación en un convento de monjas, en un claustro, y era aterrador, aunque fuera a la luz del día, ¿no? Entonces, ¿qué podría salir mal en una película de terror que tiene un escenario como estos? Pues parece que no les importó mucho el hacer uso de algo tan tétrico. Incluso les puedo comentar que visité la región de Transilvania y en serio, tiene alguna atmósfera, un misticismo que es fácil de percibir, pero que en esta película no se pudo capturar. De hecho, la abadía donde se filmó la película tiene fama de estar embrujada. Supuestamente los pobladores de ahí han visto monjes blancos, monjes vestidos de blanco rondando por el lugar, entre otras cosas. Y se filmó en el famoso castillo Corbin, que es del siglo XV, en un lugar que se llama Hunedoara. También un poco de trivia, la historia se filmó también en la zona de Sigisoara. Es una ciudad medieval de donde es originario Vlad el Empalador, aquel en el cual se supone que se inspiró Drácula. Y bueno, acá les enseño una pequeña obra que se encontró en ese lugar, muy tétrico, pero en fin, cuando estamos hablando ya de lugares y locaciones en vez de lo que es la película, es que en realidad no hay mucho más que comentar. ¿Qué es lo que queda? O sea, ¿qué podemos resaltar? Pues bueno, creo que salvo la secuencia en la que el padre es enterrado al más puro estilo de The Serpent and the Rainbow y Spurloose, o The Vanishing, de 1988, que parece que es el año en el cual se puso de moda que hubiera personajes enterrados vivos, no hay mucho más que resaltar. Hay una escena de flagelación interesante con el personaje de Farmiga, que dije, wow, esto se está poniendo interesante, está poniendo como más intenso, pero deciden cortarla y ya no seguir adelante. Me iba a parecer una decisión muy valiente. Es una escena inspirada por Satánico Pandemonium, definitivamente, así lo noté. Pero bueno, para darles una mejor idea, creo que los momentos en que la monja aparece en El Conjuro 2, o sea, son, no sé, tal vez 5 minutos, son más aterradores que toda esta película completa, así se las pongo. No obstante, aquí conviene darle el mérito a Bonnie Arons, quien interpreta a la monja. Ella la conocemos por interpretar siempre personajes muy raros. La vimos como este personaje del vagabundo en Mulholland Drive de 2001. Aquí hay una foto con David Lynch. Y bueno, su presencia prometía como para más. Creo que se le tuvo que haber respetado más en cuanto a atmósfera, en cuanto a iluminación. Pero en cambio, el director optó por darle la presencia más similar a lo que es Amanda Kruger en Pesadilla en la calle del infierno 3 y la 4. O sea, nada más aparece como por momentos tétricos, deambulando, pero no tiene como, no sé, una participación memorable. Desafortunadamente, las actuaciones y la química entre Demián Bichir y la señorita Farmiga son de lo más destacado. Los dos se toman muy en serio su trabajo. Lamentablemente, no tienen mucho que hacer con los diálogos tan pútridos que les dan. Es decir, no pueden desarrollar más su personaje porque no se los permite la historia. Lamenté mucho por ellos aquella escena en la que la hermana Irene cumple sus votos y el padre como que la ayuda, muy al estilo del Apóstol, la película de Robert Duvall, ¿no? Pero bueno, la escena que tiene Demián Bichir con el espíritu de un niño poseído, que es como una especie de encuentro con su pasado, está inspirada en Exorcista, el comienzo de 2004, que es de las peores películas en los últimos años. Entonces se pueden dar cuenta de qué nivel estamos hablando, ¿no? El personaje de Franchute supuestamente tendría que aportar el toque cómico, liberar un poco la tensión, pero sus diálogos, al tirarle la onda a la monjita guapa, pues a mí me parecieron cringe-worthy, o sea, así como incómodos, no muy chistosos. Pero bueno, el resto del reparto no me importa, sinceramente. En cuanto al gore, bueno, creo que la sangre está muy exagerada. El uso del CGI la hace ver muy falsa, ¿no? No tengo mucho que decir sobre, salvo que todo parece como de un videojuego, en serio. Ustedes lo van a poder notar. Creo que es bueno incluir en gore el primer intento de cortejo de este francés con la chica, con la monjita, perdón. El soundtrack, bueno, la música de Abel Korzeniowski me parece que es bastante buena. Él es quien musicalizó a Simple Man de los Coen, Animales Nocturnos y la serie Penny Dreadful. Por lo tanto, creo que sí hay algunas cosas que rescatar, algunas melodías. Pero bueno, sí te mantiene interesado, aunque no es algo que finalmente vaya a ser memorable.
Recomendación. Bueno, yo le diría al señor James Wan, una idea muy buena, tal vez, que Netflix, ¿por qué no produce capítulos especiales con cada objeto que están encerrados en el Museo de los Warren? Así de alguna manera puede ahorrarse un presupuesto muy alto, puede tener darle la oportunidad a cineastas y guionistas creativos que puedan aportar algo más que una simple película de miedo barata, hollywoodense. Creo que ahora sí debemos de alguna manera castigar este universo. Creo que ya no hay mucho que rescatar. Esperemos que James Wan tome las riendas y que ya ponga una más severa, digamos que interés, o sea, que los productos que van a salir a su nombre, él esté más pendiente, porque definitivamente van a salir más secuelas de La Monja, creo que ya viene otra de Annabelle, viene una del Crooked Man, entonces ya sabemos qué esperar a futuro. Ahora, posiblemente haya gente que sí disfrute esta experiencia porque es acción que no se detiene, o sea, susto falso tras susto falso, La Monja por acá, de algún espectro por allá. Entonces, puede que algunos la consideren como algo entretenido, como una película que no hace daño, una película de terror divertida. No obstante, para los que son más exigentes en este género, no se la recomiendo. Eviten pagar un boleto para ver esto. Y pues mejor vean El Conjuro 1 y 2. Esas sí son buenas películas de terror y son parte de este mismo universo.